Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal estáis? Encantado de estar otra vez con vosotros. Como siempre, un placer, siempre os lo digo. Hoy vamos a hacer un vídeo que, bueno, hemos tocado, es importante ver protocolos, diferentes pues, estándares de la industria de blockchain, etcétera, pero hoy vamos a seguir un poco con el lenguaje, con Solidity. Vamos a seguir avanzando un poco en las temáticas, viendo un poco las inquietudes, preguntas que planteáis en los comentarios. Hoy pues os voy a hablar del tema un poco de la herencia de los contratos bases, de lo que es un contrato abstracto y lo que es una interfaz y sus posibles, sus diferencias. Entonces este es un poco el tema que vamos a tratar hoy. Es un vídeo más de los que te hacen profundizar más en el conocimiento a fondo del lenguaje Solidity, ¿no? Y poder así desarrollar más, con mayor comodidad y tranquilidad cuando estamos programando smart contracts o interactuando con estándares, contratos ya funcionando en la blockchain. Entonces, vamos a empezar con ello, pero antes de nada, animaros a que comentéis un poco vuestras inquietudes bueno, o cosas positivas del canal. Eh, También, pues bueno, que le deis a que os suscribáis, darle a la campanita para recibir pues avisos sobre nuevos vídeos y todo esto, ¿no? También os aconsejo que os quedéis hasta el final del vídeo, porque tengo una sorpresa para vosotros que muchos me habéis pedido, ¿no? Y que puede ser interesante, bastante interesante. Entonces, no te pierdas el vídeo, míralo hasta el final y verás de qué se trata. Vamos a empezar ya directamente con el código, ¿no? Hoy no hay mucha más teoría, empezamos directamente con el código. Será un vídeo, creo yo, un poco más corto de lo habitual, pero muy interesante también. Vamos a ello. Bien, hoy vamos a trabajar directamente sobre Remix. Como ya sabéis, es nuestro editor vía web. Y bueno, yo he generado un contrato que lo he llamado Academia porque, bueno, para tener una especie de símil con una academia. Es un contrato muy sencillito, pequeño, pero que vamos a ir implementándolo poco a poco y nos va a ayudar a entender todo el tema de los contratos bases, contratos abstractos, interfaces, ¿no? Un poco el tema de la herencia. Entonces, bueno, vamos a ponerlo primero el tema de la versión y la licencia. Bueno, ya utilizamos ya versiones 0.8 o superiores y vamos a escribir nuestro contrato. Para ello utilizamos la palabra reservada contract y vamos a denominarlo pues academia. Abrimos corchetes y ya podemos empezar a escribir el código de nuestro contrato. Bien, nuestro contrato va a tener una variable que va a ser un contador de estudiantes, sencillo, ¿no? Para ello hacemos un with 256, vamos a decir que es public, para que ya el compilador nos genere la propia función de lectura, ¿no? Y la vamos a denominar count students. Bien, esta es la típica variable de estado de smart contract, no tiene mayor duda. Y luego pues vamos a llevar un registro, digamos, de usuarios que pueden ser tanto profesores como alumnos. Y esto lo vamos a hacer a través de un mapping. Entonces ponemos mapping y ponemos que la clave va a ser una address, una wallet. Y ahora vamos a definir el valor, va a ser un dato complejo que va a ser un struct. Lo denominamos user, ¿no? Que ahora lo vamos a definir. Esto también va a ser public y vamos a denominarlo users.
¿no? Hasta aquí no hay ningún problema. Tenemos un contador de usuarios, mejor dicho, de estudiantes, y luego tenemos un mapeo con las direcciones y un dato complejo llamado usuario. Este puede ser tanto profesores como alumnos. Entonces, vamos a empezar a trabajar lo que es una interfaz, ¿vale? Que es donde vamos a definir nuestra estructura de usuario. Entonces, una interfaz se define por la palabra interfaz, fácil. Y seguidamente tenemos que ponerle el nombre. Por convención se suele poner una I mayúscula y el nombre de la interfaz que queremos denominar, ¿no? Nosotros vamos a decir que es escuela. Y se abre corchetes como un contrato. Como veis, la diferencia entre una interfaz y un contrato en la estructura básica es simplemente que cambiamos la palabra contract por interfaz. Bien, antes de nada, esto lo tenemos que heredar. ¿Cómo se hereda? Pues con la palabra reservada is y el nombre, en este caso, de nuestra interfaz. Vale, primera cosa que tenemos que saber. La herencia, ¿qué es la herencia? No es lo que los primeros nos podemos preguntar. Bueno, pues una herencia es simplemente una interfaz u otro contrato que la insertamos de esta manera en nuestro contrato que vamos a subir a la blockchain. Esto no quiere decir, si hubiese aquí otro contrato que estemos heredando, que se van a subir independientemente de cada uno, sino que el compilador va a coger las diferentes funcionalidades y demás historias que metamos en interfaces u otros contratos que tenemos aquí y lo va, como digamos, a embeber dentro. Solo va a subir un único contrato, que es este. No va a subir más historias, solo lo que tenemos nosotros en contra, ¿no? Lo que pasa que es como si esto que estamos escribiendo fuera, el compilador lo mete dentro del cuerpo de nuestro contrato en tiempo de compilación, ¿vale? Esto es la herencia. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces podríamos escribir directamente todas las cosas en nuestro contrato, pero, dividir las cosas favorece un código más limpio, más claro y evita problemas, ¿no? Evita problemas. Además, en el caso de las interfaces, ya veremos que tiene también su qué hacer, ¿no? Porque, o sea, las interfaces al final lo que está definiendo una interfaz es un esquema. Oye, tú en tu contrato, si heredas esta interfaz, tendrás que tener el esquema que tenga la interfaz. Como siempre, como mínimo, esto es como un estándar, ¿no? El RC20, por ejemplo, ¿cómo aplicas el estándar del RC20? Pues coges la interfaz del RC20 y la heredas en tu contrato. Y al heredar una interfaz, lo que va a hacer el compilador es decir, bueno, las funciones que estén definidas en la interfaz las tienes que tener en el contrato, como mínimo. Luego puedes tener más funciones, más historias, ¿no? Variables de estado, etc. Pero todo lo que la interfaz defina, tú lo tienes que aplicar en tu contrato. Porque ¿qué hace la interfaz? La interfaz lo que hace es definir una función, pero no el cuerpo de la función. Luego tú, en tu contrato, tienes que ponerse el nombre de la función con sus respectivos parámetros y retornos y el cuerpo de la función definirlo, que la interfaz no te da. La interfaz te dice, oye, tiene que existir esta función, tiene que recibir estos parámetros y tiene que devolver este tipo de valor. Cómo lo hagas luego en el cuerpo de la función es una cosa tuya, pero si incluyes la interfaz, debes respetar esto. Y esto básicamente sirve pues para respetar los estándares que hacen que tu contrato cumpla con un estándar, porque si tienes que cumplir la interfaz y la interfaz define las funciones que tiene que tener, por ejemplo, un RC721, pues tú estarás cumpliendo con el RC721. De esa manera funciona. Entonces, lo primero que vamos a definir
Bueno, una cosa que os tiene que quedar clara es que las interfaces solo pueden incluir funciones y variables de tipo struct y enum, que ahora vamos a definir, pero no variables de estado. Y también pueden incluir eventos, funciones, eventos, struct o enums, nunca variables de estado, porque la interfaz no sirve para eso. La interfaz te dice las funcionalidades que debe cumplir tu contrato, como mínimo. Luego puedes incluir más, pero como mínimo esas. Pero no se encarga de variables de estado. Eso se encargará tu contrato. Y si metes variables de estado en una interfaz, te dará un error. Entonces, nosotros vamos a definir nuestra estructura. Para ello usamos la palabra reservada struct y le denominamos user, ¿no? Como aquí que hemos dicho que para un address hay una estructura de tipo user. Abrimos corchetes. Si alguien no sabe lo que es una estructura, un enum o tal, que, bueno, vaya a vídeos anteriores de Solidity que ahí lo explicamos, ¿no? Entonces, un usuario va a tener un nombre, por lo tanto que va a ser de tipología string, y le vamos a denominar name. Punto y coma, ¿no? Y luego va a tener un rol. Este rol puede ser de alumno o de profesor. Entonces, bueno, vamos a decir que a su vez esto va a ser un enum de tipo rol y el nombre va a ser rol. Entonces, sin embargo, este enum no existe. Tenemos que definir enum. Entonces, enum rol, que es como hemos dicho aquí, que va a ser este valor va a ser de tipo de un enum rol. Entonces, puede ser dos cosas. Puede ser un teacher, ¿no? Un profesor en inglés, o un student, un alumno en inglés. Entonces, básicamente, esta variable de aquí podrá asumir uno de estos dos valores. Un enum en Solidity no es más que un conjunto de posibles valores que puede tomar una variable cuando sea de ese tipo. Tiene que ser uno de esos valores. Ya que hubiese más, sería más. Es como cerrar las posibilidades de valores que puede tomar una variable cuando aplicamos un enum. Es decir, oye, tu variable puede tomar este valor, este valor, este valor, pero no cualquier valor, ¿no? Solamente los que se estipulan, se definen en este enum. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que rol pertenece a una tipología de variable de tipo enum denominada rol, ¿no? Que es esta de aquí. Name no hay ningún problema, este tipo string. Y estructura, pues ¿qué es una estructura? Una estructura básicamente es un dato complejo de Solidity que es como si fuese un objeto con diferentes propiedades. Y tú cuando definas una variable de ese tipo de estructura tendrá que tener esas propiedades, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nombre y rol. Bien, luego vamos a definir un evento, que ya hemos dicho que las interfaces también pueden tener eventos. Entonces, new student. Básicamente este evento se va a disparar cuando se cree un nuevo estudiante, no un nuevo usuario, un nuevo estudiante, porque ya hemos visto que los usuarios pueden ser de tipo, en su rol, teacher o student. Bien, entonces, el primer valor va a ser un address, que vamos a denominar user, y el segundo valor va a ser el rol. Entonces, vamos a poner aquí rol, porque tiene que ser este tipo de variable. ¿Qué pasa? Realmente esto no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si fuese un único estudiante, pues siempre sería estudiante. Vamos a decir un nuevo usuario, mejor dicho, este evento. User. Perfecto. Y ahora vamos a hacer dos funciones. Una que va a ser añadir usuario
y otra que va a ser simplemente pues cambiar el nombre de un usuario en un momento dado. Entonces, vamos a definir una función que va a ser addUser, que va a recibir tres parámetros. El primero va a ser un address, que vamos a denominar user. El segundo va a ser un string, que va a ser el nombre. Por lo tanto, cuando hablamos de string parámetros hay que poner la palabra memory. Y le vamos a decir que es name, el nombre del parámetro. Y por último vamos a recibir el rol, porque tenemos que saber el nombre, tenemos que saber su dirección y tenemos que saber si se trata de un estudiante o de un profesor. Por lo tanto, como va a ser de este tipo de variable, va a ser de tipo enum, rol, pues ponemos así. Bien, ahora lo siguiente que tenéis que tener muy claro. Cuando declaramos una función en una interfaz, tiene que ser siempre externa, no puede ser de otro tipo. Entonces ponemos external y va a returns un valor booleano, ¿no? De éxito o fracaso. Y cierro, no pongo el cuerpo de la función, si os fijáis. Esto es una interfaz. Dice la función, el nombre de la función, sus respectivos parámetros y su retorno, pero no dice cómo debe ejecutarse cuando se llame esta función. Esto lo definiremos luego, ¿no? Digamos que nos dice, tienes que tener esta función, pero ahora tú móntatelo como quieras, ¿no? Entonces, básicamente eso es una interfaz. Claro, cuando otro contrato sabe que tú respetas esta interfaz, pues sabe que puede llamar, por ejemplo, a addUser, porque ya sabe que la vas a tener esa función. Otra cuestión que debemos tener en cuenta es que, aunque aquí no ponga nada, por defecto, todas las funciones en interfaces son virtual. ¿Vale? Esto es importante. ¿Y qué significa la palabra virtual? La palabra virtual significa que puede ser sobrescrita o definida posteriormente. Ya veremos luego cuando hablemos de contratos abstractos que sí que tendremos que poner explícitamente la palabra reservada virtual. Pero por defecto el compilador ya entiende que esto es virtual en Solidity. ¿Por qué? Porque si no fuese virtual, luego no podemos declarar el cuerpo, definir el cuerpo, mejor dicho, de la función en nuestro contrato. Entonces, todas las funciones en una interfaz son external y de tipo virtual, pero esto no hace falta ponerlo. Y virtual significa básicamente que es una función que se va a definir más tarde o se va a poder sobreescribir más tarde si hubiese código. En este caso, en una interfaz no puede haber código, un cuerpo de función, pero veremos que en otros contratos heredados sí. Y vamos a definir una segunda función que va a ser chain user name. Y bueno, vamos a recibir un address, que va a ser la del usuario, y vamos a recibir el nuevo nombre. Por lo tanto, va a ser un string tipo memory. Y vamos a llamarle new name. Bien, esta va a ser external, como siempre en una interfaz, y nos va a retornar un valor booleano de éxito o fracaso. Esta va a ser toda nuestra interfaz. Un struct, un enum, un evento y la definición, la declaración de dos funciones. Como veis, las funciones siempre son externas, por definición son virtuales, no tienen cuerpo de ejecución, los eventos pues se declaran igual y luego podemos tener estructuras y enums. Lo que no podemos tener son variables de estado. Voy a hacer la prueba, no sé si Remix me da error directamente, pero a ver si, por ejemplo, pongamos aquí un string, lo que sea, ¿no? Bueno, esto me está dando el error de compilación. Recordad que tenemos que tener
el compilador en la versión que estamos usando. Bueno, Remix no me da ese problema. Vamos a ver. Aquí me está dando un error, a ver de qué se trata. Vale, fijaros, este error simplemente me está diciendo, os he dicho que cuando aplicamos una interfaz tenemos que aplicar todo lo que viene en cuanto a funcionalidades, funciones en nuestro contrato, si lo heredamos. Si no, no nos da un error de compilación. Por eso sabemos que cuando utilizamos la interfaz de un estándar como el RC20, siempre va a cumplirse esas funciones, porque si no, no te deja compilar. Sin embargo, no nos está diciendo nada de esto. Vamos a hacer las funciones a ver si nos detecta este error de meter una variable de estado. Entonces, vamos a poner aquí nuestra función user. Bueno, podemos copiar directamente todo esto. Y entonces, bueno, voy a hacer saltos de línea a ver si me deja subir un poco el código. Sí, aquí está. Entonces, bueno, esto sería lo mismo, los parámetros, el nombre de la función, pero aquí esto va a ser una función de tipo public. ¿Vale? External es solo en la interfaz. Y aquí claramente tenemos que definir el cuerpo de la función. ¿Y cuál es el cuerpo de la función? Bueno, pues ahí ya entra nuestra lógica de negocio, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a coger es añadir este nuevo usuario para empezar, ¿no? Entonces, para ello cogemos y decimos el mapping users, tiene la clave address del usuario, porque nosotros hemos llamado user, es igual, y ahora tenemos que definir un valor de tipo estructura user. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente ponemos user, como se llama el struct, y entre paréntesis pasamos las diferentes propiedades, los valores, que en este caso sería primeramente el nombre, ¿no? Y luego el rol. Con esto ya hemos dado de alta en el mapping un nuevo usuario con su correspondiente nombre y rol. Bien, ahora lo que vamos a hacer es evaluar si lo que nos está pasando el rol es un estudiante o es un profesor, ¿no? Entonces para ello usamos la típica estructura de control if y decimos si rol es igual a, y fijaros lo que hago. Cojo el nombre de la interfaz, seguidamente pongo el nombre del nombre de la estructura, role y student, y abro el cuerpo. Cuando hablamos de estructuras, aunque tengamos, o sea, de enums, aunque tengamos nombres, en este caso teacher y student, esto internamente Solidity lo representa como la opción 0, la opción 1, y si hubiese otra tercera opción sería la opción 2. Lo representa como números, ¿vale? Internamente. Aunque nosotros en el código trabajemos, bueno, pongamos nombres, internamente en Solidity cada posición, empezando por el 0, es un número. Entonces, básicamente aquí estamos accediendo a la interfaz, a su enum y concretamente al valor student, que en este caso es 0, 1. Sería 1. Entonces está preguntando si rol, que viene de aquí, es igual a 1. Entonces, si es igual a 1, será un estudiante, lógicamente. Entonces, para ello, si es un estudiante, lo que tenemos que hacer es aumentar nuestro contador de estudiantes.
¿no? Para ello vamos a hacer una segunda función que va a ser add count y ahora pues la definimos, ¿no? Entonces, básicamente voy a hacer un copia-pega del código que tengo aquí para ir un poquito más rápido. Y bueno, esto es una función privada porque pues simplemente la usa internamente el contrato. Y entonces, pues bueno, simplemente lo que hace es aumentar, como veis aquí, en 1 este valor numérico y retorna true, ya está. Esto, claro, si es un estudiante el rol. Bien. Claro, si es un estudiante, tenemos que la interfaz aquí tiene un evento que es nuevo usuario. De hecho, fijaros, podríamos quitarlo de rol. Vamos a dejar aquí new student para que sea simplemente no un usuario cualquiera, sino un estudiante, ¿no? Y entonces, pues bueno, vamos a decir, claro, si esto es un estudiante, aumentamos el contador de estudiantes y además levantamos el evento de nuevo estudiante, ¿no? Entonces decimos emit, que es como si levanta un evento en Solidity, y ponemos new student. Y claro, tenemos que pasar pues la dirección del usuario que nos manda por parámetro. Vale. Fijaros una cosa, que esto es interesante. Cuando he accedido a la variable, al enum role, he hecho a través nombre de la interfaz, punto, nombre del enum y luego la opción. Pero aquí, sin embargo, directamente en el evento pongo directamente el nombre del evento. Bueno, esto lo hago adrede. Esto de aquí no tendría por qué haberlo hecho de esta manera, pero es para que veáis que se equivale a lo mismo. Podemos seguir todo el camino o directamente poner el nombre de la función o de la estructura de la interfaz o del enum, o del evento, porque ya y es como si lo embebiese, ¿no? Entonces es como si estuviese metido dentro de nuestro contrato. Pero se puede hacer de ambas maneras, ¿no? Por ejemplo, si yo cojo y quito ahora, tendríamos que acceder directamente a este enum, quito el nombre de la interfaz, no me va a dar error. Se va a ejecutar perfectamente. Bien. Una vez hecho esto, pues nada, ya retornamos el true y listo. Tenemos aquí ya nuestra función de addUser. Ahora vamos a poner la función de cambiar el nombre. Entonces copiamos de la interfaz. Abrimos los corchetes para definir el cuerpo de nuestra función. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es cambiar external por public. Y bueno, ahora os lo voy a explicar porque estas dos funciones van a dar error, pero ahora os explico, lo quiero hacer adrede así. Entonces, bueno, ¿esta función qué tiene que hacer? Pues acceder a la address que corresponda dentro de users y en su valor, que es una estructura de tipo name y role, acceder a la propiedad name y cambiársela, ¿no? Básicamente eso es lo que tiene que hacer. Por lo tanto, vamos a acceder al users directa con la address del usuario, que queremos cambiar el nombre, y aquí directamente ya accedemos al valor y con el punto podemos ir a la propiedad que queremos, ¿no? Que en este caso es name, porque si veis la estructura tenemos la propiedad name y role. Bueno, pues podemos hacer directamente así accediendo al mapping su clave y el valor, accedemos al valor, ¿no? Y de ahí podemos ir con nomenclatura de punto, como en JavaScript, igual. Podemos ir al nombre y entonces pues ya le asignamos new name. Vale, eso es todo y ya podemos retornar true.
y listo. Entonces tenemos las dos funciones ya sus cuerpos definidos claramente aquí, ¿no? En nuestro contrato. Entonces no debería darnos este error. Vamos a salvar y fijaros, ya no nos da el error de la interfaz. ¿Por qué? Porque ya están declaradas, definidas el cuerpo de la función, de las dos funciones que tiene esta interfaz. Ya cumple con la interfaz. Pero sin embargo, en las dos funciones nos está dando un error cada uno, que es lo que os comentaba antes, un error que quería que se viese. Si posamos el ratón, nos está diciendo que falta de especificar override, la palabra reservada override, ¿no? Que es traducido como algo como sobreescribir o algo así, ¿no? Sería la traducción. Entonces, esto se pone después de poner el alcance, ¿no? De la función, en este caso public, vamos a poner override. Y en este caso también override. Y ya está, ya no nos da el error. Bueno, aquí nos da otro error, pero ahora veremos. Pero fijar, vamos a primero a especificar porque aquí no nos da este error a poner override. Yo os he dicho que en una interfaz todas las funciones, aunque no se ponga, son virtual. Y virtual significa que o bien el cuerpo de la función no se ha definido, como es el caso de una interfaz, o se puede sobreescribir esa lógica del cuerpo de la función con otro cuerpo de función, ¿no? Pero para sobreescribir, cuando estamos sobreescribiendo una función o definiéndola por primera vez el cuerpo, tenemos que utilizar override. Esto indica a Solidity, oye, que voy a darle la lógica de negocio a esta función, le voy a escribir las instrucciones dentro, o voy a sobreescribir esta función porque ya está definida en otro contrato heredado y ahora la voy a sobreescribir, ¿no? En cualquiera de los dos casos está indicando override, pero tenemos que ponerlo de esta manera cuando estamos en esas casuísticas. Y fijaros, aquí nos está definiendo un error. ¿Os acordáis de la variable de estado que he dicho? Una interfaz puede tener structs y nums, pero no variables de estado. Pues aquí me está saliendo el error. Dice, variables cannot be declared in interfaces. Es decir, las variables no pueden ser declaradas en las interfaces. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es omitir eso. ¿Por qué struct y enum no nos da problemas? Porque realmente no son variables, son tipos de variables. Solidity tiene unas variables por defecto, unas variables podríamos denominarlas simples, ¿no? Como el string, el int, el bool, etc., ¿no? Pero el caso de las estructuras y de los enums son variables complejas que el programador puede definir más allá de las variables estandarizadas del lenguaje, ¿no? Son variables complejas en el sentido de que una estructura es como un objeto que tú defines y un enum es como una opción, un conjunto de valores que puede, de la misma manera que un int solo puede tener valores positivos enteros, pues un enum puede estar definido también qué tipo de valores puede asumir aquellas variables que sean definidas con este tipo. Por eso struct y enum no da problemas, porque no son variables de estados, son estrictamente, estaríamos hablando de tipologías, definiendo tipologías, ¿no? Bien. Ya con esto no nos está dando ningún error, podemos compilar y efectivamente no nos da ningún error. Bien, entonces resumiendo esto, una interfaz sirve para definir condiciones mínimas que debe cumplir un contrato. Eso no quiere decir que nuestro contrato luego pueda tener funciones extra añadidas. Pero una interfaz dice qué funciones como mínimo debes incluir. Las interfaces no definen el cuerpo de la función, las debes definir en tu contrato principal. Y si no lo haces, si no declaras esas funciones, te va a dar un error de compilación. Por eso los estándares se definen a través de interfaces. Una interfaz puede definir struct, enums, eventos y funciones. Y como es una especie, digamos, de código que se mueve en nuestro contrato principal, segundo, un segundo.
Bien. Como os decía, como es un conjunto, digamos, de estructuras, ¿no? Funciones que se embeben dentro de nuestro contrato principal, podemos acceder directamente como si todo esto estuviese dentro de nuestro contrato. Bien, pero esto es una interfaz. ¿Qué diferencia hay? Bueno, no sé si me dejo alguna cosa más que os podría comentar con respecto a las interfaces en external, virtual por defecto. Y bueno, yo creo que ya está, ¿no? Eso sería todo. Ahora vamos a ver que, claro, tú puedes heredar una interfaz, pero también puedes heredar lo que se denomina habitualmente contrato bases, que no son más que contratos que vamos a heredar, a insertar dentro de nuestro contrato principal, ¿no? Tenemos el contrato principal y vamos a definir afuera otro contrato y lo vamos a heredar aquí. Y a efectos prácticos, en compilaciones, como si es todo lo que definamos en el otro contrato, se insertase dentro de este, ¿no? Y al final solo se deploya uno a la blockchain. Entonces vamos a definir un nuevo contrato. Este contrato va a ser, pues, como para evaluar a los profesores, por ejemplo, ¿no? La calidad de los profesores. Entonces, nosotros vamos a definir un contract, que vamos a llamar, pues, ratings teachers. Abrimos como cualquier contrato, esto no tiene ningún problema, esto es como cualquier contrato. Y lo que vamos a hacer un mapping que vaya guardando pues las puntuaciones de los profesores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Para ello hacemos un mapping donde tenemos una address, que es la address del profesor, y tenemos un UID 256, que no es más que una puntuación, ¿no? Con número. Vamos a poner así, ratings, las variables las podéis llamar como queráis. Teachers. ¿Vale? Hasta ahí no hay ningún problema. Y luego pues vamos a poner una función que sea pues aumentar esa puntuación, ¿no? Entonces vamos a poner function add to teacher, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí pues habrá que pasarle como parámetro la dirección del profesor que queremos aumentar, la puntuación, y bueno, pues simplemente que nos retorne un valor booleano de éxito, ¿no? Aquí ya, fijaros, definimos la función, porque esto es un contrato a todas vistas, es un contrato como el principal, o sea que no hay problema, definimos la función. Y entonces, vamos a decir, pues bueno, vamos a acceder a nuestro mapeo. Entonces, tenemos que ir a la clave, que es la dirección del usuario, que la recibimos por parámetro. Y en este caso, simplemente, pues vamos a aumentar en 1, de esta manera. Y ya retornamos true. Ningún problema. Vale. Ahora vamos a hacer otra función. Y esta función va a ser simplemente pues de retornar la puntuación que tenga un profesor, ¿no? Entonces vamos a hacer pues function, vamos a denominarlo, sí, rating teacher. Y entonces, bueno, tenemos que pasar la dirección del profesor que queremos consultar. Y pues esto va a ser público. Va a ser de tipo view porque es una lectura de datos, no una escritura. Lee datos del estado de este contrato. Y lo que va a hacer es retornar pues su puntuación, ¿no? Que es un UID 256. Entonces, básicamente, aquí podríamos definir el cuerpo de la función, pero no lo vamos a hacer. Vamos a declarar la función, pero no vamos a definir su ejecución. Y me podrás decir, bueno, Alberto, ¿y esto? Entonces, ¿qué ocurre? Bien,
Esto es un contrato, pero existen los contratos abstractos. Los contratos abstractos son aquellos que al menos una de sus funciones no están definidas en el cuerpo de la función, sus instrucciones de ejecución, ¿no? Que es el caso, este sí que tiene el cuerpo, pero esta función no. Aquí no hemos definido la función, la hemos declarado, pero no la hemos definido. Entonces, esto sería un contrato abstracto. En cualquier caso, si fuese un contrato normal, también podría ser heredado. Pero vamos a ver el caso de los contratos abstractos. El caso de los contratos normales, pues no tiene mayor problema, se heredan y se acabó. Y todo esto es como si lo hubieses escrito aquí. Pero para un contrato abstracto hay que usar la palabra abstract antes de la palabra contract. Esto es importante. Y como he dicho, una de sus funciones, no, al menos una o alguna o todas, pero al menos una función no tiene que estar definida, como es el caso. Entonces, aquí lo importante, como veis, que a diferencia de la interfaz, sus funciones pueden tener cualquier visibilidad. Pueden ser internal, public, external, cualquier cosa. No tiene que ser externa como la interfaz. Esto es la primera cosa que tengo yo aquí apuntada para deciros, era esto, ¿no? Y luego, las variables de estado, a ver qué me apuntó aquí. Claro, sí, las variables de estado en un contrato abstracto o en cualquier otro contrato heredado, puedes meter cualquier variable de estado. Aquí, esto es una variable de estado, este mapeo. En la interfaz no habría funcionado. Aquí no nos da ningún error, porque podemos meter, como es un contrato, podemos meter las variables de estado que queramos. Pero cuidado, esta, por ejemplo, que no hemos dicho su visibilidad, por defecto, las variables de estado son internal. Entonces esto es internal. Pero ojo, si ponemos variables de estado con la palabra reservada private, o sea, privadas, claro, solo van a poder ser accedidas esas variables de estado de las funciones que estén definidas en este contrato. En el contrato en las que están las variables de estado privadas. Aunque luego lo heredemos y digamos, pero si tú me has dicho que el código es como si luego a efectos prácticos estuviese escrito aquí, sí y no. En este caso, todas las variables privadas solo podrán ser accedidas por las funciones de este contrato. Nosotros aquí no hemos establecido ninguna variable privada. ¿Qué más os puedo decir? Bien, esta función podría, aquí por defecto las funciones no son de tipo virtual, ¿no? O sea, esto no está, el compilador no está tratándolo como una función virtual. Virtual lo puedes meter en cualquier contrato heredado, ya sea abstracto o no. Pero, por defecto el compilador no lo va a meter. O sea, si tú lo dejas vacío, esta función no podrá ser sobrescrita. Generalmente cuando lo defines así, pues bueno, no quieres, a veces sí, a veces no. Pero por ejemplo, en estas funciones que no tienen definidas el cuerpo de la función, pues sí que es necesario meter virtual. Esto es obligatorio, de hecho. ¿Por qué? Porque si no esta función estaría muerta. Si no le puedes luego dar inicializar o sobreescribir una ejecución para esta función, pues no sirve de nada esto, ¿no? Entonces tiene que estar virtual, obligado. Y ahora simplemente podemos heredar como la interfaz. ¿Cómo? Bueno, ya hemos heredado la interfaz, ahora ponemos coma y podemos seguir heredando cosas, ¿no? En este caso, Wrapped Stitches es como se llama nuestro contrato abstracto. Entonces, un contrato abstracto no es más que es como otro cualquier contrato, simplemente que al menos una de sus funciones no están definidas en su cuerpo, el cuerpo de ejecución. Eso es lo que diferencia un contrato abstracto. Y tiene que venir precedido por la palabra abstract antes de contract. Al menos las funciones que no estén definidas en el cuerpo, la ejecución,
es obligatorio que venga la palabra virtual para que luego pueda darse el cuerpo a esa función. Aunque eso no quita que otras funciones se puedan especificar también como virtual. El virtual permite a Solidity que otros contratos puedan, digamos, sobreescribir o inicializar el cuerpo de una función. Bien, una vez que lo hemos heredado, podemos darle a compilar, ¿no? Y nos va a dar un error. Aquí nos da un error. Vamos a ver qué error es. Bueno, es simplemente un error de sintaxis. No hemos puesto la S. Una errata. Y aquí nos está dando otro error. ¿Y qué nos dice aquí? Dice, Contract Academia should be marked as abstract. ¿Qué nos está diciendo? Que este contrato debe ser marcado como abstracto. ¿Y pero por qué? Si este es nuestro contrato principal, ¿por qué debe ser marcado como abstracto? El abstracto es el que estamos heredando. Pues porque justamente no hemos definido esta función que está sin definir en el contrato abstracto. Entonces se entiende que habrá un tercer contrato que sí será el principal y definirá esta función. Por lo tanto, cuando heredamos un contrato abstracto, al menos debemos, bueno, al menos no, debemos definir esas funciones, ¿no? Que estén marcadas aquí como virtual y no tengan un cuerpo. Entonces, bueno, vamos a entonces a hacer esta función, copiamos. Subimos y ahora abrimos el cuerpo, ¿no? De la función. Entonces, aquí vamos a quitar la palabra virtual y vamos a poner override. Si ahora yo salvo los cambios, como veis, se han ido los errores. Aunque no haya metido nada, ya detecta que hay un cuerpo. Bueno, pues no hace nada la función, pero tiene su cuerpo de ejecución. Entonces, esto lo que tiene que hacer es añadir Writing Teacher simplemente lo que va a hacer es obtener pues la puntuación, ¿no? De este profesor. Por tanto, lo que tenemos que hacer es acceder a el mapping este, copiamos, y la clave que es la address del profesor, ¿no? Que recibimos por parámetro y pues aquí un return. Bien, entonces esto ya estaría perfectamente. Vamos ahora a definir otro contrato abstracto. Vamos a ver el otro contrato abstracto. Este lo voy a hacer un copia-pega para ir un poco más rápidos. Y este es lo mismo que la puntuación de profesores, pero para alumnos. Entonces, como veis, es un mapping, igual que el de profesores, pero esta vez para alumnos. Y, bueno, tenemos la función también de aumentar la puntuación de un alumno y luego tenemos una función de tipo virtual sin definir, que es pues para retornar, para conocer la puntuación de un determinado alumno. Bien, si ahora nosotros heredamos este contrato abstracto, guardamos y nos da el error. ¿Por qué? Nos vuelve a decir que este contrato principal debería ser marcado como abstracto. ¿Por qué? Porque entiende que debe haber otro tercer contrato, ya que esta función no ha sido desarrollada, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a poner esa función. Y bueno, como veis, pues es una función donde simplemente pues hemos quitado la palabra virtual por override, ¿no? Porque es necesario cuando vamos a definir el cuerpo de una función o vamos a sobreescribirlo. Y bueno, pues nada, es lo mismo. Lo que pasa es que este es el mapping de los alumnos, que como clave se le pasa la dirección del alumno que hemos recibido por parámetro. Bien.
Eh, todo esto, si yo ahora salvo, está correcto. Funcionaría todo perfectamente. ¿Qué sentido tiene usar contratos abstractos? Bueno, pues es una cuestión un poco de programación modular. Pues si estos contratos, este código está hecho un poco para aprender, pero en contratos complejos, pues podemos dividir determinadas categorías, funcionalidades en diferentes contratos que luego los vamos heredando e implementando, ¿no? Esa es un poco la funcionalidad. La interfaz sería para garantizar que se cumple una serie de funcionalidades, de esquemas, de lógicas de negocio, y los contratos abstractos sería un poco para modular nuestro código. Sin embargo, quiero hacer otra, con esto ya bastaría, pero quiero hacer otra función para que veáis, para explicaros también otra cosa muy interesante. Vamos a poner una función que se va a llamar add, en este caso vamos a poner rat teacher. Esta función no está heredada de ningún lado, ¿vale? Entonces va a recibir una dirección de profesor, va a ser una función pública y va a retornar un valor booleano, ¿no? De éxito o fracaso. Fijaros, claro, aquí como no está heredada en ningún sitio, sino que es una función nueva que estoy definiendo y declarando en mi contrato principal, pues no tengo que poner override. Aquí lo que voy a hacer es aumentar el ratio de profesores, pero en vez de aumentarlo, que luego veremos que existe esta función cuando despleguemos, porque es como si la hubiésemos escrito aquí, pues vamos a hacer otra función aquí nueva que sea para aumentar también el ratio, ¿no? Entonces, pues nada, para ello lo que tenemos que hacer es de alguna manera llamar a la función del contrato heredado de profesor de add2teacher. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces nosotros ponemos, ¿cómo llamamos a la función de un contrato? Bueno, con la palabra super. Cuando llamamos super, lo que estamos haciendo es acceder, digamos, al contrato que del que estamos heredando. Entonces, add2teacher y pasamos la address del parámetro. Luego ya la lógica de esta función lo va a hacer y retornamos true. Entonces, una cosa que habéis aprendido nueva también es que podemos llamar a cualquier otro contrato que estemos heredando de él con la palabra super. ¿Vale? Super va a buscar esta función en los contratos heredados. Pero ahora vamos a hacer la misma operación, pero con los estudiantes. Añadir una puntuación a un estudiante. Para ello ponemos function rat student y la address del estudiante. Public y vamos a retornar un valor booleano. Y aquí vamos a hacer lo mismo, pero en vez de llamar, podríamos decir super.add to student, podríamos hacerlo de esta manera, al igual que el profesor. Lo que vamos a hacerlo es de otra manera. Vamos a copiar el nombre del contrato abstracto de ratios de estudiantes y de aquí vamos a ir a, que ya de hecho, aquí a la función de add2student, pasándole la dirección del estudiante y ya retornamos true. Bien, esta es otra manera de acceder a una función de un contrato heredado, ¿no? Pues poniendo su nombre del contrato heredado. Podemos utilizar estas dos formas de manera indiferente, ¿vale? Aparte,
podremos, cuando despleguemos el contrato, podemos acceder directamente a las funciones de los contratos heredados, porque es como si estuviesen escritas aquí, ¿no? Embebidas aquí. Entonces, bueno, no es muy común, pero a veces, de hecho, si yo cojo, bueno, no os va a complicar ahora, lo guardamos así. A veces de esta manera podemos acceder a, pues eso, como os comentaba, a funciones de otros contratos heredados. Entonces, una vez que ya está compilado, vamos a ir a desplegarlo en nuestro entorno virtual, en nuestra remix. Nos situamos en nuestro contrato, hacemos el despliegue, ya lo tenemos aquí. Y bueno, si yo cojo, por ejemplo, la primera address, si bueno, voy a contador de estudiantes, pues hay 0, ¿no? Hay 0 estudiantes. Entonces yo lo que voy a hacer es añadir un usuario. Entonces para ello voy a Add User, pego la dirección, en name voy a poner, por ejemplo Juan. Y el rol, ¿qué es el rol? Pues puede ser 0 o 1. Ya veis que me da un int 8, no me dice que ponga un nombre. Si nos vamos aquí a rol en la interfaz, era teacher o student, pero no me dice que ponga un string. Ya os he dicho que internamente lo trata por la posición. Entonces, el estudiante sería la posición 1, ponemos 1. Entonces, Juan va a ser un nuevo estudiante. Se va a dar de alta a un nuevo usuario y además va a ser estudiante. Le damos a transaccionar. Y si ahora hacemos el contador de estudiantes, pues debe pasar de 0 a 1. Y como veis, ha pasado de 0 a 1. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Bueno, vamos a obtener, por ejemplo, también cuál es la puntuación de Juan, ¿no? Como está recién dado, pues será 0, evidentemente. Y es 0. Vale. La función users. ¿Cuál era la función users? Vamos a ver. ¿Dónde está users? Bueno, users, bueno, como veis, como es público, pues me ha generado ya la propia función de obtener, ¿no? De tipo get. Si yo pego la dirección de Juan, me va a salir su estructura. Como veis, me dice que el nombre es Juan y que rol es igual a 1. Todo perfecto. Vamos a aumentar el ratio de Juan, ¿no? Vamos a hacer que Juan tenga una puntuación, pues, de 2. Le voy a dar 2 veces. Entonces, para ello me voy. Primero vamos a hacerlo, como veis, ya me sale la función del contrato heredado, que es esta de aquí, add to student. Entonces, bueno, si yo pego esa dirección y le doy a transaccionar y ahora compruebo cuál es el ratio de este estudiante, me pasará de 0 a 1, como veis aquí. Pero para que veáis que funciona también con accediendo directamente a través de otra función que a su vez dentro llama al contrato heredado y a esa función, vais a ver que también va a funcionar. Si por ejemplo en esta no, entonces yo le doy, hago la transacción, vuelvo a consultar el ratio de este estudiante y como veis ha pasado a 2. Funciona perfectamente. Bien, hemos hecho esto bueno, podríamos ir comprobando, cambiando el nombre y tal, ¿no? Pero vamos a hacer ahora, vamos a generar un profesor. Entonces, bueno, vamos a copiar, por ejemplo, la segunda dirección. Y, bueno, vamos a añadir
Vamos a añadir un profesor. Pero para ello simplemente tenemos que ir a añadir un usuario, la dirección y en este caso Javier. Vamos a decir que es Javier. Y entonces aquí ahora tenemos que darle dentro de la estructura, o sea, del enum, la posición 0 que es la correspondiente a profesor. Y hacemos la transacción. Si nosotros vamos al contador de estudiantes, vais a, que ahora era 1, que hemos estado antes, ahora va a seguir en 1. ¿Por qué? Porque hemos dado que esto es un profesor, el rol 0. Si yo ahora a esta nueva address, que es Javier, consulto en el rating de teachers, consulto su rating, saldrá 0. Yo le doy y como veis sale 0. Bien, pero ahora vamos a añadirle, como habíamos hecho con el estudiante, entonces vamos a ir a la función del contrato heredado, que es add2teacher, le damos, y si ahora comprobamos el ratio, pasará de 0 a 1, como veis aquí. Pero para que veáis que también funciona desde una función, digamos, de tipo wrapper, ¿no? Envoltura, utilizando la palabra super, vais a ver que también va a funcionar, ¿no? Entonces, para ello tenemos que ir a esta función, ponemos la dirección, le damos, y ahora volvemos a comprobar su ratio. Y como veis, ha pasado a 2. Bueno, pues esto es un poco todo el tema de la herencia de contratos que quería comentaros. Entonces, hacemos un pequeño resumen y os comento la sorpresa que tenía, que os he dicho para el final del vídeo. Recordad, las interfaces, al igual que los contratos, se pueden heredar. Cuando se hereda algo es como si lo embebieses dentro de tu contrato principal, pero la funcionalidad de las interfaces, su filosofía, es la de definir una serie de funciones que tú como mínimo debes implementar en tu código. Por eso los estándares se definen a través de las interfaces. Además, estas interfaces pueden ser en su interior pueden definir estructuras y enums, al igual que eventos, que puedes llamar luego directamente. También, al igual que las interfaces, puedes heredar contratos. Estos, a su vez, se dividen en dos tipos de contratos. Los contratos normales, que es la lógica de cualquier contrato normal, y los contratos abstractos, que tienen que venir precedidos por la palabra abstract antes de la palabra contract. Y se detectan porque al menos una de sus funciones tienen que estar sin definir el cuerpo de la función. Y hay que poner virtual. Virtual indica que una función puede ser definida posteriormente en otro contrato o sobrescrita su lógica de negocio, sus instrucciones, su cuerpo de función en otro contrato. Pero para que esto ocurra, el otro contrato debe especificar la palabra overview, override, que es como sobreescribir, ¿no? Sería un poco la traducción. Entonces, esto es un poco cómo funciona la herencia. La misión, la funcionalidad de los contratos base, que es como se llaman a los contratos heredados, es la de modular el código, mientras que las interfaces es la de cumplir unos estándares. Aparte, podemos acceder a funciones de los contratos heredados, ya sea a través del nombre del contrato heredado más la nomenclatura de punto con los nombres de las funciones, o bien a través de la palabra super, que entonces el contrato principal buscará en los contratos heredados esa funcionalidad. Pero antes de eso, que se me olvidaba, os quiero comentar una cosa que no he puesto, que es que si nosotros tuviésemos dos funciones que se llamasen igual, por ejemplo, aquí en los dos contratos heredados, nosotros, cuando utilizamos la palabra override, puede ir así a secas o podemos ponerle paréntesis. Esto lo veréis en algún contrato. No es muy común, pero sí que lo veréis. Y dentro podéis estipular por un nombre de contrato
o varios separados por comas. Y esto es para decir, bueno, si esta función existe en más de un contrato heredado, ¿en cuál debe definirse o sobreescribirse? O en cuáles, ¿no? Si hay más de uno. Si solo hay uno, pues se puede poner así directamente, y si no, pues podemos utilizar ese sistema de paréntesis, que es para cuando hay más de una función que se llama igual en más de un contrato heredado, ¿no? Y entonces el paréntesis especifica ese código que vas a definir el cuerpo de función a cuál de los contratos heredados se aplica. Bien, dicho todo esto, os voy a comentar ahora la sorpresa que os tenía preparada. Un segundo. Y esta es la gran sorpresa que os tenía preparada. Es un servidor, perdonadme si no uso las palabras adecuadas porque no estoy muy familiarizado con Discord, pero entiendo que se llama un servidor de Discord, que, bueno, es una de las demandas que me habéis pedido muchos, ¿no? Un sitio donde entre vosotros, yo en la medida que pueda también, ayudar, preguntaros cosas, ¿no? Porque se hacía un poco difícil, complejo en YouTube, pues porque está todo separado por vídeos diferentes, bueno, por el formato, ¿no? Eso no quiere decir que por favor no dejéis de comentar en YouTube, que eso ayuda mucho a posicionar los vídeos, os lo digo claramente, es así, y me ayuda a mí y a generar a todo el mundo a aprender, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis el canal de Discord, es un canal gratuito, donde es separado por temáticas para que podáis escribir por temáticas y no sea eso un popurrí de gente preguntando cosas sin un orden. Y bueno, nada más entrar veréis que, pues bueno, os doy la bienvenida y bueno, una de las cosas importantes es que todo aquel que quiera hacer spam con criptomonedas, los shitcoins, o sea maleducado o faltón con otras personas, porque aquí una de las cosas más importantes es la humildad, ¿vale? Entonces, aquel que... aquí nunca hay que tener vergüenza de preguntar hasta la cosa que parezca más tonta, ¿vale? No hay nada tonto. Tonto es no preguntar, ¿vale? Y aquel que se meta con otro usuario porque pregunta algo, será expulsado directamente, o el que use un lenguaje mal educado o lo que sea, será expulsado completamente, rápidamente. En eso no hay ningún tipo de miramiento. Y el spam igual. Esto sobre todo es ¿por qué hago esas reglas? Pues para poder disfrutar todos bien. Otra cosa es que, bueno, intentéis ceñiros un poco, entender que esto es un foro, una comunidad de desarrollo. Existen otros foros que yo no los critico, cada uno es en su temática, pero este es un foro de desarrollo, ¿vale? No es de trading, no es de inversión. Entonces, está muy bien que os intereséis por esos temas, pero eso en otras comunidades y en otros foros. Esto es para la gente que quiere aprender a programar y a desarrollar. Y nada, bueno, os animo que, ya os lo digo en la bienvenida, pues a que difundáis, ¿no? Deis difusión a mi canal de YouTube, ¿no? Es un poco, pues, algo sencillo que os pido, ¿no? Un tweet o algo así, que, bueno, pues, como una pequeña recompensa, ¿no? Por tomarme estas molestias. Y siempre os lo tendré muy agradecido. Mira, iba a poner un tweet, ¿no? Y el que el retuitease, pues que darle yo a aceptarlo en la comunidad, pero mira, he pensado que no. Esto es abierto, creo mucho en esa filosofía y creo un poco en cada uno, ¿no? En lo que tiene que ver, que tiene que hacer cada uno. Así que, bueno, si queréis difundir, difundirlo. Si no queréis difundir, pues no difundáis. Yo siempre estaré muy agradecido de que me deis publicidad. Y simplemente podéis entrar aquí, voy a poner abajo un enlace que no caduca y podéis acceder directamente a este Discord. Y nada, es un poco lo que os quería comentar, nada más. Y esa es la gran sorpresa que os tenía preparada. Venga, un saludo y no me faltéis. Hasta luego.